Venga, los deseos son órdenes, porque uno de los últimos oyentes hablaba de que él se acordaba de aquellos primeros tramos donde estaba Jorge Segura. Hola, Jorge Segura, buenas. Hola, ¿qué tal? Que sepas que eres de los, o por lo menos en este primer tramo, hoy han llegado, bueno, unos mensajes lo suficientes, han llegado más, pero no los hemos escuchado, ahora luego escucharemos más, pero de los que hemos escuchado, de los que Pascual ha puesto en el programa, ya han habido varias personas que se acordaban, ya no solo de los PG, sino sobre todo uno ha dicho una cosa que claro, digo, madre mía, si tuviera que hacer ahora, los programas que hacías tú de 5 horas, donde existía posibilidad para hacer de todo, que eso se ha perdido ya, eso se ha perdido ya. Totalmente. Bueno, eso duró, de hecho, luego fueron 9 meses, 10 meses, 10 meses creo que duró aquel programa, que sí, efectivamente, empezaba a las 9 de la mañana y acababa a las 2 de la tarde. Empezamos Antonio Sanfeliu, Reyes Ruiz y un servidor, con Sofía y Pascual Zamora en el apartado técnico, luego llegó Pilar Esquivel, se fue Reyes y estuvimos 10 meses. Y bueno, y luego teníamos un ejército de becarios. Creo Ibáñez, Rocío Escrihuela, Pedro Zamora, bueno, mucha gente, ¿no? Vaya becarios tú. Claro, sí. A ver si me lo firman a mí. Claro, tuvimos buen ojo, se tuvo buen ojo, ¿no? Y aquel programa, no porque lo hiciera yo, como si lo hubiera hecho José Luis Martín, que hacía el de los fines de semana, todas las retransmisiones, o Rutia, o cualquiera de los que empezó, ¿no? En aquel momento, aquel programa sí que cambió la radio deportiva valenciana. Total, mediodía sobre todo. Claro, porque al poco tiempo Radio No se sumó en un formato un poco más reducido, pero hacía un programa de 2 horas también, y alguna transmisora local, como la de, la que todos conocen, ¿no? Radio Sport, conforme nació Radio Sport en 2006, yo estaba allí, 2006 nació, y ahí, claro, ya era un poco las mañanas en Paterna, todo eso, una nueva era comunicativa, sí. Sí, y luego te voy a decir una cosa, que yo sé que se mantiene ahora en el tiempo con la programación especialmente nacional, y cuando entréis vosotros en el local, nos oían todos los jugadores de fútbol de los equipos, todos, porque cuando iban de camino al entrenamiento, por ejemplo, en la Ciudad Deportiva Paterna de aquel Gran Valencia, es que te mandaban hasta mensajes, ¿no? Sí. Cuando o te metías con ellos o cuando algo, o sea, te escuchaban. De hecho, hacíamos entrevistas, como ha cambiado la película, querido Javi, hacíamos entrevistas a los jugadores antes de empezar a entrenar, incluso. Claro, sí. O sea, yo me acuerdo de estar escuchando la radio y que llamara a algún protagonista porque le estabais pegando o por algo parecido a eso. O sea, oye, que eso no es así. Y como el típico teléfono de aludidos, ¿no? Un poco de entrar. Yo tuve una con Espera, ya que nos ponemos en batallas, por lo menos presento a todos y así ya habrá más batallas seguro. Se acordará muchísimo Fernando Álvarez, que ha estado desde que nació, por supuesto, esta radio. Es muy responsable de todo lo que ha pasado en este Radio Marca Valencia, y yo en la parte que me toca, hiper agradecido porque siempre ha sido alguien en el que apoyarse en los tiempos más difíciles. Hola, Fernando Álvarez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Porque lo hemos vivido todos los colores en 25 años, también podemos decir esto, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, Javi, escuchando a los oyentes, yo creo que hoy hay que sentirse muy orgulloso, ¿no? Y también tú, por la parte que te toca. Sí, claro. Reconoce que, bueno, pues que ahí se hace una labor desde Radio Marca Valencia que, bueno, pues de acompañamiento, de información, de opinión, de crítica, de interpretación, que bueno, pues que nos hace sentirnos orgullosos porque saber que la gente nos sigue. Yo me siento una pequeña parte de Radio Marca Valencia. Yo no... Joder, pequeña, pues si tú te tienes que ir pequeño, los demás tenemos que... No, en ese año 2001, es verdad que, de hecho, antes estaba recordando qué día me dicen que esto va a arrancar, y fue yo estaba en Graz con una eliminatoria de Valencia que jugaba contra el Sturm Graz, y me llamó Manolo Saucedo para decirme vamos a poner en marcha Radio Marca Valencia y tú vas a pringar mucho. Y nada, a partir de ahí, bueno, pues... Y no se equivocaba, ¿no? No, desde luego esos primeros años fueron, y la está recordando Jorge, de muchísimo trabajo, de mucha presión también. Fueron muy divertidos, cometimos errores, pero la verdad es que es un gustazo estar celebrando estos 25 años y los 25 que quedan, que yo espero verlos también. A ver, vamos a ser optimistas. Sí. Y alguien que llegó un poco de la mano, yo llegué en 2006 y David es una parte del crecimiento de esta casa. Y luego lo decía al
al principio del programa, David es uno de esos periodistas de Valencia que ha sido muy fuerte un poco en lo que es Radio Marca Nacional, evidentemente por todo el mundo del motor, narraciones futbolísticas, y yo creo que una parte, pues que cuando uno escucha a David Blay reconoce Radio Marca y sobre todo reconoce Valencia, que yo creo que es una parte muy importante, por mucho que está hablando de Alonso o de las motos o de... Hola David Blay, buenas. Eso es muy bonito, don Javier, muy buenas. Es que es la verdad, ¿no? Yo creo que ¿cuántos años has estado haciendo coches, motos en esta casa? He estado 19 años en Radio Marca, de los 25, y... Mira, David Blay entró, puedo contarlo, porque además lo cuento con mucho orgullo. David Blay entró un poco para darme tiempo a hacerme, ¿no? Fue un poco así, las narraciones un poco futbolísticas, ¿eh? ¿Te acuerdas un poco? Fue así, ¿no? Porque yo... Me acuerdo perfectamente. No estaba tan preparado para grandes partidos de Champions y todo eso, necesitamos un narrador con algo más de experiencia, y David vino entró un poco la patita así y ya te quedaste 20 años, ¿eh? Pues imagínate, y además me acuerdo de una cosa que estaba hablando ahora Jorge del primer día. Yo recuerdo con enorme envidia escuchar el primer día de Radio Marca Valencia y pensar qué rabia no poder estar ahí. Claro, sí. Fíjate que luego cambió todo, ¿no? Pero me pareció un proyecto precioso y además conocía a mucha gente que estuvo y que ha seguido estando, y me parecía un proyecto precioso, y haber formado parte de él y seguir formando parte ha sido una de las mejores cosas que me han pasado a mí a nivel periodístico en mi vida. Desde luego, y batallas mil. Jorge, no quiero que te quedes con esa que querías contar en la boca, así que por lo menos tienes que sacarme alguna. Y para acabar os voy a pedir alguna anécdota a los otros dos también, a David y a Fernando, ir pensando alguna, que seguro que tenéis muchas. Lo primero, hay que decir que Fernando, a mí me cambió la vida profesionalmente hablando. Bueno, y luego a raíz de ahí, personalmente, el apoyo de Fernando. Primero, cuando me manda las colas de Mestalla, un año antes, aproximadamente, sí, un año antes fue. Sí, con la final de París, ¿no? Claro, con la final de París. Y luego cuando él, porque yo sé que fue él, el que apostó y se lo dijo a Carlos Urrutia, que Carlos era un poco la parte radiofónica, ¿no?, que se incorporó, pero Fernando le insistió en que veía que yo radiofónicamente podía aportar mucho a la radio, y gracias a eso, y a mí me cambió la vida a partir de ahí. Y lo que te comento, una anécdota, ha habido muchas, ¿no? Pero yo tuve un enganchón con Fabián Ayala, con el que luego he tenido... Joder. Podría decir que incluso amistad, ¿no? Sí, pero bueno, me consta que habéis tenido buena relación luego, sí. Sí, muy buena. Y tuve un enganchón gordo porque yo una mañana hacía una editorial, bueno, como tenías que llenar 5 horas, claro, iba o sea, todo, en esta radio hay un problema, es que se habla demasiado también a veces, ¿eh? Eso también es verdad, ¿eh? Claro. Y entonces yo hacía una editorial y bueno, hubo un momento ahí de conflicto porque los argentinos de Valencia querían irse a jugar un partido que era amistoso con la selección argentina. El Valencia se estaba jugando entonces pues un montón de cosas, entre otras estaba muy cerca de la final de la Champions o sea, después de la final de la Champions, perdón, estoy hablando de la temporada 2001-2002, ¿no? Y bueno, como iba oyendo los palos que yo les iba pegando, pues empezó a mandarme mensajes y luego tuvimos llamada después, ¿no? Y me dijo de cómo podía decir las cosas que decía, que la gente luego, bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Y era por eso, porque te escuchaban, ellos iban camino del entrenamiento y te iban escuchando, porque nosotros hacíamos un programa local de 5 horas, pero claro, metíamos mucha información también de lo que había pasado a nivel nacional e internacional deportivo, ¿no? Porque eran 5 horas, eran muchas cosas. Pero solo una cosa más, claro. Por lo que dice David, yo creo que sobre todo le dimos visibilidad. Tú sabes la cantidad de entrevistas del entonces Ros Casares, que David se acordará, hicimos, sí. La cantidad de entrevistas que le hicimos al actual presidente de la Federación Española de Baloncesto. ¡Hombre! En ese programa, o a la gente del motor, como Fernando Alonso, que entonces empezaba cuando venía a Valencia, y cosas por el estilo. O sea, que yo era el Bijusa, que además pillamos lo mejor. Juan Luna. Yo que en aquel momento era, bueno, y sigo siendo muy de fútbol sala, pero, joder, que tuvieses una radio, que hicieran local, el Bijusa en aquel momento, no sé qué, que además me acuerdo que yo os lo pregunto desde fuera, ¿viajaba Juan y todo con el Bijusa? ¿Se llegaba a viajar y todo? Viajaban todos. Vaya tela, tú, que eso es radio antigua ya, eso es radio antigua, poder viajar a todas esas cosas, ojalá, macho. Claro, además entonces, y te digo una cosa, además es que pillamos bueno, yo creo que Saucedo, lo ha dicho Fernando, ¿no? Tuvo la visión y acertó con la ciudad. Es que no había ciudad en ese momento con un mayor éxito deportivo que Valencia. Porque era el Valencia Básquet, entonces Pamesa todavía. Se enganchó ahí un poco a la época Tomás y Bichoberto y todo aquello, sí, es que fueron unos años de fútbol sala. Era todo.
O sea, Sí, era sí, todo. sí. O sea, en ese momento era el boom absoluto. Por cierto, antes de pasar, me dice Pascual que nos tienes que contar la que se montó con las entradas de Milán, ¿era, Pascu? Sí, aquello fue una locura. Una movida, Aquello fue o que teníais entrada o así, se ve que fue colapsado, ¿no? ¿Cómo fue? No, la movida no fue que teníamos entrada. A ver, ¿cómo era? Es que sí, sabes tú que con la final de París fue la movida a las colas. Sí. Todavía las colas, que yo lo cubrí para el periódico, ¿no? Sí. Y entonces en la final de Milán fue la primera vez que se sortearon. O sea, que se hacía un sorteo ya me sé la historia, sí. para decir, ¿qué pasa? Que Urrutia tuvo el acceso a todo el listado que habían sorteado, ¿no? Porque entonces, Jorge, porque lo íbamos a publicar al día siguiente en el periódico. En el periódico, en realidad correcto. lo teníamos varios medios y claro. no lo digo solo por apostillar, porque era ese era el sí. motivo, pero lo teníamos entre comillas embargado, entonces no había internet ni redes sociales, Claro, era para publicarlo. Pero claro. ¿qué hicimos en plan pirata? Bueno, piratas totales, ¿no? Claro, O sea, información totalmente. embargada, ¿no? Que se dice en los medios. Termínala tú, Jorge, termínala. No, es que claro, lo que hicieron o lo que decidieron hacer Carlos y Fernando, que eran los directores de la emisora entonces, dijeron, vamos a abrir teléfono a partir de esta hora y que la gente llame para saber si está y tiene entrada para la final de la Champions. Qué llamadas, chaval. Fue una locura. Qué llamadas Aquello serían fue una esas. locura. Y la gente nerviosa, claro, entre un sí y un no te cambiaba ir a una final o no, o sea... Que se colapsó todo porque todo el mundo llamaba, todo el mundo quería saber si le había tocado, si iba a poder ir a esa final de Milán, que además todo el mundo estaba deseando después de lo que había pasado con la de París. Bueno, fue una auténtica locura, sí. Es que aquella radio... pues era más social, ¿no? También había que trabajar más un poco la cuestión un poco de colaboración ciudadana, ¿no? Hoy en día con las redes, con webs, con tal, pues no hace falta que la radio haga ese papel o ese rol, pero antiguamente, madre mía. Yo me imagino a ese seguidor del Valencia llamando para ver si le tocaba una entrada para la final de Milán, pues imagínate el nervio, ¿no? Con el que uno llama a la radio, o sea que... Brutal, desde luego que han sido muchas cosas. Mira, Jorge, la última, y ya os voy a empezar a preguntar por la actualidad. Yo todavía me acuerdo cuando escuché tu despedida. Te despediste, estabas con San Feliu solo, ¿no? Quiero recordar, ¿puede ser? En el estudio. Pues a mí me cogió volviendo a la universidad en la estación de Empalme. Todavía me acuerdo, fíjate la fricada esa, ¿eh? Pues yo estaba esperando otro metro, que entiendo que estaría a punto de ver, y recuerdo todavía que te estabas despidiendo, Jorge. O sea, que fíjate esas cosas marcan todavía, ¿eh? No, estuve yo solo en el estudio. ¿Ah, sí? Y de hecho les dije a todos que se quedaran si se querían quedar porque me quedé a gusto. Quiero decir, en la despedida me quedé a gusto. Sí. De muchas cosas, ¿no? Sí. Y luego con Sanfe, efectivamente, porque él seguía y yo me fui con David Blay a la COPE. Verdad. Claro, que fue el año que David y yo, antes de luego volver a coincidir en Radio Marca, coincidí con David en la cadena COPE. Y pues sí. No pues sé. historias para todos los colores. Ya tengo una edad, se me va a caer la lágrima porque ya tengo una edad. A todos. Ya, a mí esto me ha hecho sentirme viejo, ya te lo digo, lo de los 25 aniversarios, eso que vas mirando y tratando de recordar cosas y tal, y te hace sentir más viejo, esa es la verdad. Pero bueno, 1:21. David, ¿quieres contar alguna tuya? Yo voy a contar una muy rápida. Uno de los viajes de Champions en los que tuve la suerte de ir con el Valencia era en Bielorrusia. Y yo no conocía la idiosincrasia del país, pero para quien no lo sepa, y creo que sigue pasando, tú no puedes entrar en Bielorrusia si no te invita a alguien del país, porque no está habilitado el turismo por el régimen que ellos tienen. Entonces me recuerdo perfectamente aterrizando en un aeropuerto que prácticamente estaba desierto, lleno de militares con metralletas. Para los que tienen nuestra edad, los que hayan visto Rocky 4, cuando él aterriza en Moscú, se parece muchísimo porque además mirabas los paneles en los vuelos que salían y solo salían a Pyeongchang, a Pekín, a Moscú y a 2 o 3 sitios más. Y luego estábamos en la ciudad de Minsk y todo parecía normal, pero notabas una calma tensa. Y esa imagen la tengo de todos los viajes que he hecho, que han sido muchos. En Nápoles con el Villarreal intentaban venderos un iPad sin abrir la caja y en realidad dentro había piedras, o sea, hay mil, ¿no? Pero me impactó mucho el tema de Bielorrusia porque no creo que pueda volver y tampoco es que tenga una intención desmesurada de ir a hacerlo en el futuro. Reconocerás que tus mejores viajes en Radio Marca han sido en la bala plateada, espero. Hombre. Mucho viaje a Villarreal, hemos compartido con Pascual Zamora, que también se ríe el otro lado de Pascual Zamora, tú y yo a Villarreal hemos ido más. Recuerdo una vez que nos paró la policía, ¿puede ser? Creo que sí, ¿no? No parecía... Una vez que nos saltó un flash volviendo y nos multaron.
de noche. Y no recuerdo si otra vez nos pagó la policía. Sí, también, pero sí creo que fue con Chile, porque ahí no estaba yo, así que esa multa la tuvo que pagar Chile. Sí, me dice para Juan Zamora. Esa no me la comí yo. 2:23, Fer, ¿quieres contar una antes de empezar a hablar de fútbol? A ver, una de ellas iba a ser la de las entradas. Claro. A ver, simplemente, pero no, a ver, hay unas cuantas. Tampoco claro, porque no... Es que en algunas o había delito o alguien sale mal parado y no es mi intención. Bueno, no sé si lo habéis contado o si alguien lo ha contado, que pues lo digo porque Pascu sí que se puede acordar de que la primera redacción de Radio Marca, que estaba en Onda Cero, la redacción que tenían en Cirilo Amorós, sí, era una mesa de terraza de Coca-Cola con 4 sillas rojas, porque es que realmente era el único sitio donde podíamos ubicarnos, porque aquello vino por una especie de acuerdo casi por ¿cómo diría yo? Porque Saucedo, que entonces era director general de deportes, aparte de director de marca, convenció un poco al director de Onda Cero Valencia entonces, y porque no había sitio material. Eso Jorge lo recordará mejor. Pero también recuerdo que, así como había gente que nos podía mirar un poco, no sé, pues con la sospecha, ¿no?, de que una radio que venía con la marca de marca, a ver con qué fuerza venían, pero siempre nos sentimos, creo yo, muy bien, porque yo pasaba muchas horas por allí, muy bien acogidos entonces por el equipo, por la redacción de deportes de Onda Cero, ¿no? Recuerdo que estaba Nacho Cotino, Víctor Yu, ¿no? Estaba Eduardo Esteve. Recuerdo que Boro Peiró, por ejemplo, sí, entonces estuvo también, nos daba mucha marcha, porque, en fin, pues porque nos veían un poco como, bueno, estos que acaban de llegar, porque imagínate la de gente que iba pasando por aquellos pasillos, ¿no? Y luego, como anécdota, que creo que también se ha contado, se ha hecho referencia en algún momento, como las dos primeras emisoras que nacen eran Radio Marca era Radio Marca Madrid y Radio Marca Valencia, y el Valencia entonces no solo discutía, sino que ganaba títulos y le tocaba la cara al Madrid. Eso polarizó mucho la relación entre las dos aficiones, y Jorge se tiene que acordar perfectamente. Hombre, es que Jorge se hizo estrella en la futbolería aquella, con Méndez. Por las llamadas, ¿no? Pero entonces no hubo concepto de cadena hasta mucho tiempo después. ¿Qué pasó con esa situación? Pues que los pocos programas que eran un poco como de cadena tenían que ser a costa de que el que estaba emitiendo para Radio Marca Valencia hiciera como una mención que ahora estaba en la emisión en cadena, que eso a veces lo vemos también en televisión. Y recuerdo un amistoso de ese primer verano, cuando ya llega Benítez, es el primer verano de Benítez en el Valencia. Estaba Antonio Sanfeliu de enviado especial para la radio, y estaba narrando un amistoso, pero entero, de cabo a rabo, desde media hora antes hasta media hora después de ese amistoso de pretemporada del Valencia. Y para Radio Marca Valencia, pero de vez en cuando tenía que entrar para Radio Marca Madrid, digamos, ¿no?, que era la nacional. Sí, sí. Y era yo el que por un teléfono, me llamaba Carlos González, y me tenía que decir ahora, entonces yo le hacía un gesto y Sanfe, que estaba narrando, pues llevaba su hilo conductor y saludamos a Radio Marca Nacional, y era como una cosa que nos miraban todos los demás como diciendo, pero estos dos ¿qué hacen, no? Y era un poco lo rudimentaria que era la radio en ese momento, ¿no? De un poco de entrar porque no había un concepto de cadena y porque durante mucho tiempo lo que hubo eran dos emisoras que con vida propia, ¿no? Bueno, son muchas cosas y que sigan pasando, que es un poco la idea de esta semana, sobre todo ir pensando que nos quedan mínimo 25 más, aunque esperemos que sean muchísimos más que 25. Venga, vamos a volver un poco a la actualidad, vamos a dejar que las canas sean canas, vamos a dejar que las entradas sigan en su sitio, volvemos a 2026, como corresponde. Y la verdad, seguramente las canas es más fácil que salgan cuando ve uno partidos como el del pasado sábado. Esa es la verdad. Hay que volver al Valencia, hay que volver a ver de Corberán. Se nos hace todos un poquito más bola, nos apetecería seguir hablando de lo otro, pero creo que la audiencia también tiene ganas de que sigamos analizando pues lo que está pasando en un Valencia Club de Fútbol. David, voy a empezar contigo al respecto de lo que vimos el sábado en Mestalla, que seguramente el contexto, la previa, la idea preconcebida del partido que podía ser marca mucho el análisis que hacemos después, pero es que yo creo que es inevitable pensar quién estaba delante, los cambios que tenía y la reflexión o la imagen final del partido, que es que fueron dos, pero pudieron ser muchos más. David, no sé qué te dice a ti lo del sábado. Mira, yo justo antes de la previa, no del Valencia, sino del Español Real Madrid, me di cuenta que el Español, que creo que no ha ganado un partido desde hace 15 o 16, si ganaba al Real Madrid, cosa que no ocurrió, como sabemos, se quedaba a 2 de UEFA. Sí.
Entonces, eso me hizo reflexionar sobre cómo en años anteriores en esta tertulia hemos hablado de una liga vibrante donde cualquiera te podía ganar, y yo creo que ahora mismo estamos justo lo contrario, estamos en una liga absolutamente mediocre, y eso hace que el Valencia tenga la suerte de no estar descendido ya, porque en realidad tú ahora mismo tienes la posibilidad todavía de salvarte con cierta holgura, habiendo hecho una temporada muy floja, posiblemente de las más flojas, si no la más, en las que te has jugado el descenso en los últimos años, y, y con una actitud y una falta de ambición enormes. Entonces, repetirnos ya sobre que Corberán, a estas alturas, quedan 4 partidos para que acabe la liga, obviamente no ha encontrado no una tecla, sino ninguna, que muchos futbolistas están muy por debajo de lo que deberían ofrecer, que hay una parte de culpa de ellos, evidente, pero hay una parte de culpa del entrenador que no ha sabido sacarles rendimiento, y que todo permea de una posibilidad, que es que el club, como no se preocupa realmente por el apartado deportivo, no inflige ningún tipo de presión sobre las estructuras que hay debajo, y eso lo estamos viendo sobre el terreno de juego. El partido fue tremendamente flojo, da igual que juegues contra el Atlético de Madrid, estaban jugando la mayoría gente muy joven que ni siquiera ha tenido minutos esta temporada, y como tú dices, Javi, lo normal es que te hubieran metido más, pero lo peor es que no da la sensación de que haya ningún tipo de amor propio para, como mínimo, competir. Es que este Valencia ha dejado de competir hace mucho tiempo, y la suerte que tiene es que está en una liga nefasta, porque de otra manera estaría prácticamente en descenso y con muy pocas posibilidades de salvarse. Mirando el partido, Fer, del sábado, evidentemente yo creo que todos salen señalados. Mestalla habló claramente, yo creo que con un perfil bajo, pero Mestalla habló del entrenador y habló de los jugadores. ¿Quién crees que sale más señalado de los dos? Porque evidentemente la labor del entrenador es evidente, que evidentemente el partido le superó, pero no sé si es un partido más de futbolistas. Esa sensación de que el futbolista no se llega a enganchar al partido, no sé si le señala un poco más, pero bueno, yo creo que el entrenador no hace falta tampoco que nadie le justifique, porque yo creo que ya bastante culpables de muchas cosas. Pero no sé si lo del futbolista casi sale más señalado, ¿no? Un poco por la sensación a veces de dejadez también, cuando en un momento donde se entiende poco, ¿no, Fer, o qué? Sí, estoy muy de acuerdo, Javi, con lo que comentas. Lo primero, porque yo creo que Corberán no puede estar más señalado por Mestalla. O sea, el Valencia tiene un entrenador al que no se le puede nombrar por megafonía. Sí. Se le nombra de pasada, estos son los 11 guerreros de Carlos Corberán, y ya rápidamente se empieza con Dimitrievski porque había pitos cuando se hacía con la fórmula tradicional, que era acabar el 11 inicial con el nombre de Carlos Corberán. Eso, de hecho, genera un problema, y además generaba una animadversión, que era que el partido empezaba con pitos. Era algo inaudito. Por eso digo que más señalado no puede estar. Pero estoy de acuerdo en que los futbolistas también creo que aparecen retratados en el partido. Mira, si el Valencia hace el partido que hizo contra el Atlético de la Champions, a mí me seguiría pareciendo un partido grotesco como fue el que vi el sábado. Sí. Pero es que además contra el 11 que pone el Atlético y los cambios que ubica, me parece que hace que los futbolistas aparezcan claramente señalados, porque de hecho el partido no empieza mal, la actitud del público es buena y el partido empieza bien, o sea, empieza con el equipo como que parece que quiere. Pero yo no sé si le duró 10 minutos, no sé si tú lo contabilizaste, Javi, o alguno que 10, 15 minutos que de pronto el Atlético como que empieza un poquito y el Valencia se diluye, sí. Dijo Corberán. Yo creo que es que se hace pequeño, se arruga. Superadísimo. Me da la sensación de que me parece que hay futbolistas, en general todos, ¿no? Pero que me parece que hay que pedirle mucho más, ¿no? Corberán decía que, claro, es que ya no sabes, porque tiene que ir con pies de plomo, porque desde el club se ha señalado mucho a los jugadores para salvarlo a él, a quien ha querido escuchar al club, sí. Bueno, y a quien el club ha querido hablarle. Y por eso Corberán en las ruedas de prensa va con pies de plomo, habla en primera persona del plural. No supimos entender el partido, fuimos más al pie que al espacio. Bueno, ya, pero eso está bien. Pero
no sé, duelos, un tiro a puerta, uno entre los 3 palos, no sé, me parece que creo que los futbolistas ante ese Atlético de Madrid tenían que haber hecho muchísimo más. Es que el Atlético no sufrió, no diría ni sufrir, o sea, no se vio exigido en ningún momento, y eso es cosa de, por supuesto, del entrenador, pero también de jugadores. Jorge, ¿qué te dijo el Valencia el sábado? Si es que te dijo algo, porque es difícil leer un mensaje de lo que le vimos al Valencia. Oh, sí, te dice cosas negativas. Claro, sí. Sí, te dice cosas en negativo, ¿no? Es un equipo que hay que recordar que todavía no está salvado, que bueno, que teóricamente esto es como el espacio, ¿no? Vas pensando que, bueno, que antes o después sumará lo que tengas que sumar, pero bueno, quedan 4 jornadas y hay que sumarlo. Lo poco o mucho que sea. Y tenías una oportunidad además buenísima, porque es evidente que el Atlético de Madrid pues vino con lo que vino, porque su gran partido, su gran final evidentemente la tiene en Londres esta semana. Entonces, por mucha motivación que los jugadores que pusiera Simeone pudieran tener y demás, jugando en casa, teniendo la oportunidad, pues no sé bien todavía de qué, pero eran 5 partidos y tenían la oportunidad, yo qué sé, pues igual si suman los 4, ganas 4 de esos 5 partidos, no sé dónde puedes acabar, ¿no? Estando como está el asunto. Y me pareció lamentable, salvo algún chispazo, algún momento puntual, me pareció un equipo sin alma, Javi. Sí, tal cual. Un equipo sin alma que más o menos lo llevas viendo casi que toda la temporada, pero en un momento así, teniendo en cuenta el sufrimiento que tiene la gente, no ya por la temporada, por las temporadas anteriores, sino por la situación del club, los años que llevas, los jugadores tendrían que entender, y el entrenador, si es que no lo entiende, tendrían que entender que tienen que dar mucho más. Aunque sea para acabar el 10º, me da igual. ¿Me entiendes? Pero yo no me imagino de verdad, y ese es el gran debate que creo que ahora tiene el equipo, no me imagino que de puertas hacia adentro se asuma que hay una voluntad de que esto suceda como sucede. Imagino que hay una parte de verdad, de falta de fútbol, de trabajo, sí, no claro. sé muy bien el qué, pero Claro. exactamente tiene que haber algo más, o sea, no es simplemente una cuestión de falta quiero o no quiero. Perdona, una falta de También, talento por individual, supuesto, de calidad, de colectivo, de muchas cosas, pero cuando todo eso te falta, Javi, todavía tienes que poner más de lo otro. Sí. ¿Me explico? Total. Porque la gente te lo demanda. Es que por lo menos es un respiro, un alivio a esta situación de un club que está como está hace tiempo. Vamos, yo lo veo así. Es que al final es un poco el debate, ¿no, Fer? Esa sensación de buscar la explicación joder, yo, por ejemplo, decía antes en la explicación un poco, a mí el otro día el partido, sin tener nada que ver, que no tiene nada que ver, me lleva a Oviedo. ¿No? Un poco de sensación de decir, joder, estás ya en el punto de decir, va, da el último paso, lo tienes en tu mano y ya no es que no lo des o que, joder, ese día te salga cruz por mala suerte, por árbitro, No, es que ese día no compareces. Y es como Oviedo, o sea, es un poco la sensación, luego con partidos diferentes, pero es un poco la gran pregunta, ¿eh? ¿Por qué le pasa al equipo esto ahora, no? Yo insisto, creo que antes Jorge lo ha mencionado, decía que hay falta de calidad. Yo creo que no es el principal problema de este Valencia, aunque es evidente, lo digo porque en este equipo se ha reforzado mucho más que ninguna de las últimas 5 temporadas. Es verdad que reforzarse no quiere decir que mejores calidad si no lo haces bien. Pero es que yo, por eso digo que a mí, lo he dicho ya alguna vez, y no es eludir mi obligación como periodista, pero es que me resulta indescifrable este equipo. Por eso creo que hay que mirar al entrenador, porque no es normal que no haya un patrón, que sea un equipo que cuando no es a verlas venir, como es lo habitual. El otro día estuve mirando una clasificación de Valencia en la primera parte, no sé estas cosas que hay por ahí, y era penúltimo, ¿no? Claro, normal, si ha marcado 9 goles en las primeras partes, ¿no? Por eso hablamos de que es más reactivo que proactivo, pero el otro, contra el Atlético, no fue ninguna de las dos cosas. Cuando lo tenías, muy a favor, ¿no? No sé, tampoco digo que fuera fácil ganarle al Atlético, porque es verdad que sí, puso a su límite de canteranos que podía poner sobre el terreno de juego, pero algunos son buenos y otros futbolistas del primer equipo, aunque jueguen poco, también lo son, ¿no? Mejores que muchos del Valencia. Pero claro, que te quedes, no sé, con que hacen más pases pero no te sirven para nada, ¿no? Pues sí, ya puedes pasar lo que quieras, que no chutes ninguna vez a portería,
eso quiere decir que, no sé, como que el equipo no es capaz de entender lo que le dice el entrenador, o que no lo entiende o que directamente no le hace caso, lo cual me parecería mucho más grave. Pero la realidad es que a 4 jornadas para el final no está salvado, tiene mala pinta además, no quiero decir que hay mucho tráfico por abajo, pero estás dejando una sensación penosa, ¿no?, de arrastrarte hasta el final que me parece que le hace mucho daño a los futbolistas de este Valencia y también al entrenador. David, mirando hacia las 4 jornadas que quedan, ¿tienes la sensación o la percepción de que el equipo se va a meter en el lío? Literal, porque verá que menos mal que, entre comillas, decíamos el otro día, que menos mal que lo del Alavés al final acabó en derrota, pues si no, desde luego hoy la perspectiva sería otra, pero ¿lo ves sufriendo hasta el final? Sí, porque fíjate, yo recuerdo perfectamente, creo que fue hace 3 semanas, cuando tenemos la conversación en la que el Valencia jugaba un partido en el que de ganar se podía meter en la pelea por los puestos europeos y tú nos preguntabas si confiábamos en que eso se pudiera dar y yo te hablaba de la inconstancia, ¿no? Y al final esa inconstancia del equipo, aparte de lo que te comentaba al principio, de la falta de presión hacia los trabajadores del club, entendidos como el entrenador, el director de fútbol y los jugadores, por parte de alguien que debiera estar diciendo que esto no puede estar ocurriendo o que hubiera tomado ya una decisión, pero creo que eso ya ha sido muy evidente. Es decir, cada vez que el Valencia ha tenido una oportunidad para ir a mejor, no solo en esta temporada, sino en la anterior, se ha hecho pequeño. No sé si es una cuestión de mentalidad, si es una cuestión técnica o si es una cuestión de falta de ambición o de falta de exigencia, pero eso ya ha ocurrido, es un patrón. Cada vez que ha podido tener una racha o ha dado la sensación de que ha mejorado en el juego, de repente ha tenido una catástrofe, como ha pasado en Oviedo, cuando en realidad tú estabas en un momento en el que parecías haber encontrado tu once, habías completado con Guido un liderazgo que no existía, porque no ha existido en el campo ningún tipo de liderazgo, y luego hay un síntoma que es evidente. Desde Mamardashvili, ya no hablo ni de Dimitrievski ni de Julen, desde Mamardashvili tu mejor jugador cada año es el portero. Y eso ya deja muy a las claras en qué te conviertes. Entonces, tengo la sensación de que sí, porque cada vez que ha podido dar un paso sin presión, es decir, el paso sin presión no era pelear por Europa, era, ostras, estoy en buena racha, gano 2 partidos más y me salvo. No lo has hecho. Ahora, con toda esa presión, tengo muchas dudas que sean capaces de gestionarla bien. Yo también la tengo. Jorge, vamos a ir acabando. Te pregunto lo mismo que a David. ¿Hasta qué punto lo ves sufriendo hasta el final? Son 4 jornadas. Hasta que consiga los puntos que le hagan falta. Es que yo ahora mismo no sé cuántos puntos van a hacer falta. Mira que sabes tú que estoy comentando todos los partidos del Levante. Esto cambia cada media hora. Que si llega a ganar el Alavés el otro día, pues sería otra película, claro. Claro, es que hoy tenemos el Sevilla, ¿no? Sí, Sevilla Real. Pues depende de lo que haga el Sevilla. Si el Sevilla pierde con la Real Sociedad, pues a lo mejor no te hace falta tantos puntos, ¿no? Porque la cosa va a estar ahí. Pero bueno, es que no lo sé, Javi, es que el Levante son 4 partidos, yo creo que tiene que sumar 9 puntos, si no creo que no se va a salvar, con lo cual estaríamos hablando de 42, sí. Pero va a depender de muchas, insisto, es que depende de muchas cosas, entonces esto es lo de 9 son muchos, aplicarlo más que nunca, que 9 son muchos, Está analizando igual con menos, sí. Bueno, vamos a ver, es verdad yo pensaba que con menos. Es verdad que si gana el Sevilla hoy todo se infla, es un salto total. Claro. Pero bueno, vamos a verlo también. No lo sé. Ya. A mí lo que me da pena es que se haya llegado a este punto, porque yo creo que por mal que sea o por malo que sea el equipo por muchas cosas, creo que no había necesidad. Venga, pues vamos a acabar aquí. Fer, más o menos, ¿no? A ver un poco qué pasa con el resto de resultados, que eso va a marcar la clave también, ¿no? De cuánto se meta en el hoyo el Valencia. Sí, a ver, yo creo que con 42, yo aquí la clave la veo en el partido del Rayo. Y no es porque dé por perdido el Athletic, pero es que yo creo que sí.
te pones en el escenario de que le ganas al Atleti en San Mamés, ya tienes 42. Pero habría que ver ese jueves, que es el jueves 10 de mayo, ¿no?, contra el Rayo, sí, cómo están el resto y qué haces tú. Es que yo creo que 42, como la pregunta era si lo veo metido en el lío hasta el final, pues va a depender de ese partido, porque lo veo francamente complicado. De verdad, que no se vea en el ajo hasta el final, porque luego Real Sociedad y Barcelona me parece que van a ser un suplicio, los dos partidos, como vayas con el agua al cuello. Totalmente. A ver qué pasa, esperemos que desde luego la cosa no llegue a mayores, que si no, desde luego el tono será otro, será todo mucho más trágico. La verdad es que hoy me lo paso muy bien, tengo que decirlo así, gracias a Jorge Segura, a David Blay, a Fernando Álvarez, historia de estos 25 años en Radio Marca. Un abrazo muy grande a los tres y gracias, chicos. Felicidades.